Vamos a arrancar de nuevo y esto es lo maravilloso de esto. Siempre se puede volver a arrancar y siempre podemos encontrar una forma, ¿sí? Eso es lo más importante. Y es un gran aprendizaje el volver a arrancar porque no tenemos que hacerlo todo perfecto, ¿sí? Siempre hay posibilidades. Bueno, entonces, Esa, amorcito, esa, ¿sí? esa fase de editar, eso también. Vamos a ver, porque la presentation, bueno, no sé si arrancamos la semana versión short, pero sí, puede ser. Puede ser que no lo edite. Lo transcriba. Con mi inteligencia artificial transcriba la primera parte. Sí, bueno, bonito y cortito. ¿Vos estás pudiendo, Glo? Sí, ¿qué? ¿Cuál te hago anfitrión? ¿Cómo hacemos? Ahí te, ahí te cambio. Está. Hace anfitrión GDB. Hago anfitrión. Tu, tu, tu. Listo. Sos anfitrión. Ahora sí, Vamos bien. ahora sí. Bueno, ahí se suma Carlita, sí, se van a Gri capaz en el auto de nuevo. En definitiva, vamos a hacer una versión short, después vemos el tema de la presentación. Contanos, Gloria, ¿cuál es el abordaje de la medicina germánica y las 5 leyes biológicas, sí? ¿Y por qué para vos es un abordaje que te parece relevante e interesante hoy? Bien, de todo lo que, de todo lo que fui investigando, lo más serio, científico y respondedor del origen de lo que yo antes llamaba enfermedades y ahora llamo de otra forma, lo encontré en la biología. Digamos, la biología ordenada en forma de leyes, eh, que comúnmente le llamamos nueva medicina germánica o 5 leyes biológicas, eh, refiere a este modelo en donde postula leyes que se cumplen en todos los casos, que son observables en todos los casos y que nos explican todo un montón de información que el modelo biomédico que usamos todos y que necesitamos seguir usando y que está todo perfecto, no termina de abordar. Y por ahí, con esa info que encontramos ahí en el camino y de forma complementaria, podemos hacer algunos cambios de forma tal de algunas cosas crónicas, algunas cosas que no tienen explicación, algunas cosas que están ahí como en una nebulosa, empezar a modificarlas. Eh, a mí me gusta ver, a mí me gusta ver las, mi perro me está tocando la puerta para salir porque quedó encerrado. A mí me gusta ver las, por ahí esto es medio pretencioso de mi parte, pero me gusta ver las 5 leyes biológicas como el manual de instrucciones del cuerpo. Pero bueno, entiendo que hay muchos manuales de instrucciones, que hay muchos que le llaman a la astrología el manual de instrucciones, el diseño humano. Bueno, ¿sí? Uno de los manuales de instrucciones de esto que somos, que no es solamente cuerpo, está en el modelo de las 5 leyes biológicas y vos me conocés, si llamó mi atención y me atrapó tanto como lo hizo al punto de profundizar y difundir y profundizar el estudio, es porque tiene su buen asidero. Bien, me encantó la respuesta. Ahora, yo les pregunto a Vale y a Carla, eh, mm, para poder también conocer ellas, ¿no? ¿Cómo ven esto? ¿Qué saben de esto? ¿Habían escuchado algo? O sea, les genera curiosidad? ¿Necesitan un poco más de info para poderlo comprender? Cuéntenos.
No estoy muy interiorizada, a pesar de, de ser bióloga y de tener las leyes de la biología. Amo, Eh, qué lindo. eh, Amo tener biólogas y tener médicos en las charlas. Es lo más lindo. eh, pero bueno, toco como de oído el tema, o sea, la raíz de los problemas, o sea, las manifestaciones de las enfermedades y demás. Así que bueno, nada, que mejor que alguien que haya recorrido ya todo este camino por mí me lo pueda dar un poco más digerido y quizás yo después profundizar. Hermoso. ¿Vos, Carly? Hola, buenas tardes para todas. No, yo no llegué tarde, no escuché lo que hablaron antes, pero no estoy muy interiorizada, son cosas que me llaman la atención, pero no conozco mucho. Bien. ¿Vos, Gris? No escuché la última pregunta, pero no sé si es si conocemos acerca de biodecodificación. No, de las 5 leyes biológicas o la nueva medicina germánica. Escuché algo, pero no conozco en profundidad y me súper interesa el tema. Buenísimo. Gloria, Buenísimo. invitación a que puedas traer Invitación. un poco de claridad acá. Bueno, primero que nada, respecto de la biodecodificación, yo arranqué estudiando biodecodificación como muchos. Eh, Hay biodecos que usan las 5 leyes y hay biodecos que no las usan. Esa es como una primera distinción eh, para mí súper importante al momento de trabajar con clientes que tienen síntomas físicos. Me parece re importante trabajar con algo que tenga sustento y no estas como inferencias de, el pan es el padre, digamos, que podría llegar a ser, ¿no? En algún caso, ¿no? Pero, viste, es como, ¿de dónde lo sacaste? Bueno, el modelo de las 5 leyes es muy claro sobre el de dónde lo sacaste. Por ahí nosotros al hablar nos emocionamos y empezamos a tirar como una tras otra todas las lógicas y nos olvidamos de explicar de dónde lo sacamos, pero se puede frenar para que expliquemos de dónde lo sacamos, porque el punto de este modelo es que sea totalmente transparente, totalmente claro, totalmente lógico y totalmente verificable. Y eso es lo otro que les quería decir. Esto, el modelo y lo que les voy a contar hoy, que un poco me voy a ir del libreto del modelo, quiero hablar de otra cosa, no es algo que yo les quiero como vender para que me crean, es una invitación a que lo que les resuene de lo que charlemos se vuelvan a sus vidas y lo experimenten. Como se hace con todas las verdades, o con todas las teorías, o con todos los postulados, ¿no? Como para mí lo más lindo de todo esto, y lo que nos pasa a los que estamos en el modelo de las 5 leyes, es darte vuelta e ir a verificar, y ahí cuando verificás, cambia la cosa. Empieza a tener otro, otra importancia, y otro feedback, ¿no? Y como les digo, para mí opera como uno de los grandes, re lindos manuales de instrucciones. Hay gente que es de las que lee el manual de instrucciones antes. Hay gente que no lee los manuales de instrucciones y empieza a apretar botoncitos. Bueno, yo soy de las que lee el manual de instrucciones, entonces yo me lo devoro. Me divierte mucho. Pero para los que no leen el manual de instrucciones, nos pueden preguntar a los que sí lo leemos y así nos vamos intercambiando. Pero de nuevo, no es una nueva verdad para que me la crean y para que me la acepten, menos que menos está en venta, al contrario, es solamente una invitación a experimentar. Pero hoy les quiero hablar de un recorrido que por ahí probablemente hayamos hecho todas, es el mío, sí, por ahí también es el de ustedes, ¿no? Y es las vendas que se nos cayeron sobre la salud, la enfermedad y el estar bien. Entonces, en un primer momento, acá me puse un punteo para no perderme, para no irme por las ramas, de toda la información, de toda la programación que tenemos adentro. Ustedes me interrumpen, Mica, todas me interrumpen, ¿eh? Sin problema, yo no tengo drama.
de toda la información, de toda la programación con la que yo partí, con la que partimos de base, ¿no? Salud, la definición de salud es no tener síntomas, por ende, cuando hay síntomas, estamos enfermos, la enfermedad es algo para combatir. Aparece este concepto bélico en torno al tema. La enfermedad es algo que nos viene de afuera, es algo que nos cae, es algo que en cierto modo es un castigo, una maldición, un error del sistema. Si algo en tu cuerpo funciona mal, hay que eliminarlo, hay que silenciarlo, hay que corregirlo, hay que suprimirlo, hay que erradicarlo, combatirlo. La enfermedad es un error. De este modelo partí yo, convencida de que el cuerpo puede fallar como falla cualquier máquina, que hay que vivir atentos a los signos de la falla porque hay que salir corriendo a arreglarlo, que si duele hay que apagar el dolor, que si se inflama hay que salir corriendo a bajar la inflamación, que la fiebre se sale corriendo a bajarla. Más allá de que lo hagamos porque efectivamente nos hace sentir mejor, es como que estamos programados a hacerlo porque es lo que hay que hacer, salir corriendo atrás de síntomas a apagarlos como si fueran incendios. Nos dijeron que vinimos fallados, básicamente nos creemos que vinimos fallados, porque cada tanto nos rompemos y necesitamos entrar a boxes, necesitamos reparación. Y este término muy típico del modelo biomédico, idiopático, cuando no encontramos la causa de una enfermedad, causa idiopática, que en lenguaje médico quiere decir, no sabemos qué pasa, pero igual vamos a tratarlo como si fuera algo amenazante para resolverlo. Normalizamos aceptar diagnósticos que no pueden explicar el origen del síntoma que causa ese diagnóstico que nos dicen. Gracias a Dios en los 90 se empezó a hablar del concepto del estrés, no como lo entendemos hoy, pero se empezó a hablar del estrés como algo difuso, como algo general, como algo inevitable, como algo que nos presiona, que no se sabe muy bien de dónde viene, pero seguramente viene del laburo, de tu casa, de los chicos. Algo también a combatir con más control, con más medicación, con más actividad física, porque empezamos a conectar que el estrés estaba atrás del origen de la enfermedad, así como un Big Bang de explosión de estrés, aparecen los síntomas. Bien, a veces la causa de una enfermedad se encontraba atrás de un evento traumático, algo que te pasó y que te dejó marcado, no importaba si realmente tenía sentido para vos o no esa marca, si había sido vivido con intensidad o no, el trauma explica el síntoma, punto. Entonces, entre el idiopático, el trauma y el estrés, se empieza a construir esta noción de que yo algo hice para enfermarme, de que yo algo hice mal, ¿no? El famoso tomé frío, salí con el pelo mojado, caminé descalza, me puse nerviosa, estoy sobrepasada. Básicamente yo tengo la culpa de mi enfermedad. Y bueno, y se fue instalando el miedo, ¿no? El miedo a enfermarnos, el miedo a no detectar a tiempo algo, el miedo a no actuar, el miedo a no ser lo suficiente, el miedo a no tener el mejor médico, eh, miedo, miedo que determina urgencia, miedo que determina razón nublada, miedo que determina delegar, ¿no? Entonces, le terminamos dando poder a los médicos, a un otro, ¿no? A los médicos, que son los que saben, que son los que estudiaron, que tienen un título, que saben qué hacer, que supuestamente conocen más a mi cuerpo que yo misma. Y
esa persona que supuestamente conoce más a mi propio cuerpo que yo misma es la que me va a ayudar y la que me va a sacar de esta situación. Esta persona, no lo digo mal, lo digo al contrario, lo digo con todo respeto, pero esta persona formada con, acá por ahí me voy a poner un poco intensa y les voy a leer algo, con los lineamientos del informe de Flexner, que lo pueden googlear, que lo pueden mirar. El informe de Flexner es un informe que definió eh, la medicina como la conocemos hoy en día, cómo se debía enseñar la medicina en las universidades, y les voy a leer un poquito puntos del informe Flexner. ¿Saben por qué se los voy a leer? Porque tengo miedo de ponerme muy intensa, ¿no? Así que les voy a leer el lenguaje tranqui. Entonces, en 1900, el famoso informe Flexner define cómo debe enseñarse la medicina en las universidades. Se oficializó una nueva forma de mirar el cuerpo, científica, técnica, fragmentada. Lo emocional quedó afuera, lo espiritual también. Se cerraron las puertas a todo lo que no entra en un microscopio o en una estadística. El informe de Flexner estableció que el estándar es el modelo biomédico centrado en biología, anatomía, fisiología, experimentación. Dejó de lado otros enfoques más integradores, otros enfoques más humanistas que también estaban participando antes de 1910, como por ejemplo la homeopatía, la naturopatía y muchas otras formas de medicina alternativa que eran igual de practicables. Entonces, define la enseñanza médica basada en laboratorio, experimentación. La medicina es una ciencia dura, se separa muchísimo cuerpo de mente, de psique, de alma. Se cerraron muchas escuelas de medicina por no cumplir con estos estándares. Sobrevivieron algunas escuelas que tenían respaldo económico de algunas fundaciones específicas, pero se cerraron muchas otras escuelas de lo que ya les conté antes: homeopatía, naturopatía, fitoterapia, osteopatía. Se dice que el Reiki también quedó de camino en esa época, quedó como afuera en esa época. Entonces el campo de la medicina quedó reducido a alopatía farmacológica, lo único serio, lo único válido. Se homogeneizó la educación médica en una currícula bien estructurada que sigue siendo la que se usa hoy en día en las universidades de medicina. Contribuyó a la medicalización de la vida porque se centró el enfoque en el síntoma, en el diagnóstico, en la farmacia. Ayudó a instaurar la idea de que los cuerpos se rompen y deben ser arreglados, convirtió al cuerpo en un objeto a estudiar y a reparar, con intervenciones físicas y químicas. Todo se debía medir, aislar, tratar desde lo farmacológico o mediante operaciones, desplazando todo el resto que ya sabíamos. Bueno, lo que había atrás de todo esto es que hubo ciertos intereses económicos que financiaron el informe, que después financiaron las universidades, que se ajustaron a los parámetros que definía este informe, y que también estaban atrás de la creación de los medicamentos químicos saliendo de la industria del petróleo hacia esta nueva industria de medicamentos químicos. Dinero. Las universidades pasaron a estar vinculadas directamente con intereses de farmacia. Bueno, en fin, la medicina se volvió una cuestión así muy cerrada en investigación, farmacia, diagnóstico, tratamiento, servicio comercial, y el cliente, el paciente, un consumidor, un cliente, ¿no? Y empezó a darse como toda esta dependencia, eh, dependencia médica, cliente cautivo, farmacia. Sabemos que todo sistema, para ser rentable, tiene que aumentar año por año. Y bueno, después hay temas como el colesterol, por ejemplo, que va modificando sus parámetros de borde numéricamente. Arrancó en 1950 arrancó, lo que yo me acuerdo de haber visto en 1950 con 400, y después cada X cantidad de años iba bajando a 300, a 200, y ahora no puede tener más de 180 de colesterol. Eso claramente aumenta la base de consumidores de estatina.
Entonces, todo este informe, que perdón, me excedí un montón, pero es como la base de lo que yo tenía como programación, como que fue cortando todo un montón de fuentes de información y de fuentes de acceso a remedios, tratamientos, para dejar, esta es la que va, no te salgas de este lineamiento. Protocolos. También acá entra de la mano con esto que acabo de decir, seguir la receta, son el camino seguro, todo va a salir bien al seguir un protocolo, aunque vos sientas que no encajás o que algo en vos no encaja con ese protocolo, todos los que tienen el mismo diagnóstico reciben el mismo tratamiento, con X número de colesterol recibís un tratamiento, abajo de X número no es necesario, y ahí empezamos a seguir como pautas sin parar y sin preguntar, ¿no? Desde calendarios de vacunación, remedios a tomar, qué comer, ahí todos seguir protocolo tras protocolo tras protocolo. Estamos hablando acá de un sistema, ¿no? Donde les puse compartimentos estancos, donde cada parte del cuerpo tiene su especialista, y está muy bien la especialización, está muy bien, pero lo que hace es que nos terminemos de ver como un rompecabezas de partes desconectadas, pues por ahí ni siquiera como un rompecabezas, como un conjunto de partes desconectadas en donde yo voy a este para esto, a este para esto, a este para esto, y tengo todo mi ser desparramado. Y lo último, acá para este paradigma, mencionar la genética, ¿no? Como, por eso les puse destino genético, que la genética era como una sentencia, un destino inexorable. No hay nada que hacerle si tenés un condicionamiento genético. Si alguien en tu familia tuvo algo, sonaste, vos también lo vas a tener. Como si el ADN fuera una maldición, como si la genética fuera, sí, como si el ADN fuera tinta de Sharpie, de marcador indeleble, imposible de borrar, vas con eso. Entonces, en este modelo, yo estaba rota, fallada, con miedo y obedeciendo. Pero, ¿se ve bien Hasta acá, la presentación? sí, Sí, se ve bien. Hasta acá como bien. venimos, ¿bien? ¿Se entiende? El paradigma un poco de obviamente, no es un juicio de valor, es una lectura, digamos, desde esta óptica, ¿no? Sí, Sí, se qué importante. entiende. Se No, entiende. no, El no viejo quiero hacer juicio. paradigma. No, no, me da ansiedad saber el nuevo, perdón. Como que quiero escuchar. Porque Bueno, adhiero a todo lo que dijiste, pero bueno, nada, me da ansiedad. lo vamos a construir juntos, ¿no? Te spoileo. Em, Hace unos años, cada una sabrá cuándo se nos empezaron a caer las vendas. Eh, y yo nunca vi a nadie que se le caen las vendas, que las levante del piso y se las vuelva a poner, por suerte, con lo cual esto es un reavance, una reconquista, ¿no? Cuando eh, algo nos empieza a hacer ruido, algo nos empieza a no cerrar, nos empezamos a permitir dudar, nos empezamos a permitir probar, entonces le empezamos a meter al concepto de salud y enfermedad variables como desequilibrio, bloqueo energético. Empezamos a entender el papel de la energía en todo esto. Y después tenés quienes lo explican claro y quienes nos cuesta un poco más entender, pero empezamos a incorporar, por suerte, esto. Empezamos a buscar alternativas en todo. Yo creo que por ahí probablemente reflotamos algunas que capaz quedaron silenciadas desde 1910. Nótese que en 1910 ninguna de nosotras estaba viva, pero es un modelo que a mí me marcó y me llegó como actual, ¿no? Eh, entonces empezamos a probar con suplementos, empezamos a desintoxicarnos, a probar probióticos, a probar cosas naturales, a probar el ayuno, a probar cambios de alimentación, la paleo, la keto.
a seguir nuevas dietas, ¿no? De todo, a tratar de resetear el sistema, eh, y, y a, y a probar todo lo que fuera que nos ofrece una sensación de sano, natural y control también. En la búsqueda de esto amamos lo alternativo, como si hubiéramos subido un escalón, ¿no? Que lo subimos, sin duda, pero el punto es, necesitábamos la escalera, bueno, ahora vamos a ver, ¿no? Entonces nos empezamos a cuestionar qué comemos, qué no deberíamos comer, qué necesitamos eliminar para estar bien. Aparecen los venenos blancos, ¿no? El gluten, la celiaquía desbordadísima, y sacamos la harina, sacamos el azúcar, nos sentimos mejor, nos sentimos mucho mejor. No todos los días, pero se renota el cambio. Hay un cambio enorme, pero no termina de resolver todo. Entonces, bueno, la gran mayoría pasamos de la pastilla al polvo verde, ¿no? De la receta de la receta de farmacia a un superalimento, a un complemento, a un envoltorio más amable, más amigable, pero igual seguía sobrevolando la sensación de estar rotos. Por ahí ahora, en un lenguaje o incorporando más nociones más espirituales o más naturales, pero seguimos rotos. Me olvidaba, apareció el concepto de hackear, y nos llenamos de tips sobre cómo hackearnos, qué tomar, cuántas horas hacer el ayuno, qué medirnos, el anillo famoso, la pulsera de cobre, el biohacking, optimizar funciones para rendir más, el club de las 5 de la mañana, meterse en el agua con hielo, tomar colágeno, tomar magnesio, ¿no? Todas esas cosas. Y ahí, en ese camino, empezamos a abrir, a explorar estas nuevas terapias de moda, la biodeco, las constelaciones familiares, la serie de Netflix. O sea, lo hacíamos nosotros y los hacían los protagonistas de las series y películas que veíamos. Las constelaciones, las regresiones, empezamos a tratar de dibujar el árbol. Quisimos entender la enfermedad desde la historia, desde la emoción, desde lo energético. Empezamos a trabajarnos, o a creernos trabajándonos, a creer que estábamos trabajando, a trabajar. Cada uno sabrá hasta qué punto. Y ahora que digo la enfermedad de la emoción, importantísimo. Acá aparece el famoso que está de moda, la biodeco, o algunas cuestiones de estas explican el origen emocional de la enfermedad. A mí me molesta mucho escuchar eso, porque entiendo a dónde va, pero no. La emoción y las emociones no Si hay algo son... como culpa, ¿no? ¿Cómo? Hay algo como culpógeno, de osaste emocionarte y ahora te enfermaste, Claro, o te ¿no? O sea, tragaste, como ahora una culpa sí, más agregándote, ¿no? o te tragaste una emoción y por eso te enfermaste, ¿no? Entonces, bueno, ya spoileo para mí lo que se viene, ¿no? La emoción es parte del combo de transitar lo que sea que nos está sucediendo. La emoción no es causa de nada, es más bien un combustible, que bueno, algunos lo saben usar, otros no saben qué hacer bien con eso, pero también echarle la culpa a la emoción para sacársela a una causa idiopática es polarizarse. Eh, bueno, o ahora dije también las constelaciones, arrancamos con que las abuelas son las responsables de que elijamos mal la pareja, ¿no? O que tengamos determinado patrón de comportamiento. Eh, todo es trauma por todos lados, ¿no? Estoy traumado por esto, traumado por lo otro.
miles de terapias, de terapias de todo, pero sobrevuela seguirse abordando como distintos paquetes de información en distintos consultorios. Y sobrevuela también el error a corregir, y bueno, y ahora totalmente interceptado por esta moda de sanar, que no sé si me vieron despotricando en redes, con que ahora estamos todos corriendo para sanar porque está de moda sanar y los que no están sanando no son cool. Gracias a Dios, avance de la ciencia, nos podemos hacer estudios más sofisticados, ¿no? El perfil genético, estudiar la microbiota, las intolerancias alimentarias, el índice de masa ósea, el índice de grasa, el índice de agua, el en relación a tu peso y a tu estatura, eh, aumento de controles en nombre de la prevención, y todo con un aumento en el nivel de precisión, porque se mejoran las técnicas, los microscopios, etcétera, lo cual está muy bien, pero eso hace que busquemos un error que es cada vez más chiquito, pero casi que más letal, ¿no? Inversamente proporcional en su letalidad al tamaño. Y bueno, y seguimos sin contestar sobre el origen, ¿no? Entonces, en esta estudiada tan profunda, acá ya estamos en el momento en que Angelina Jolie se hace la doble mastectomía, porque tiene el gen en la familia del cáncer de mama, o sea, tiene genéticamente detectada la posibilidad de tener cáncer de mama, como si las otras mujeres no lo tuviéramos. Entonces va y se saca. Si es que eso es verdad, ¿no? También. Pero bueno, es el mensaje que se nos da, ¿no? Test genético, posibilidad de cáncer de mama, doble mastectomía, besitos. Otro, autoinmunes. Ya no solo estamos fallados, sino que ahora tenemos la posibilidad de atacarnos a nosotros mismos, tipo el perro, que de repente se vuelve loco, te desconoce y te muerde. Eh, Como si encima de todos los enemigos que había detectado, ahora tengo un enemigo interno adentro mío y células que se me ponen en contra. Guerra contra mí misma. Y obviamente médicos más piolas, ¿no? Porque los médicos se van abriendo a todo esto, entonces tenemos médicos funcionales, tenemos médicos integrativos, tenemos médicos que nos escuchan más, tenemos médicos que por ahí tienen una consulta más larga, que nos miran a los ojos y que nos mandan a tomar colágeno, pero también estatinas, y que van ahí como... Y yo veo como que todavía estamos como con una pata en cada lado. Eh, y que todavía hay algo externo que nos gobierna, que nos enferma y que no terminamos de descifrar. Sin duda estamos mejor parados que antes, sin duda tenemos más información, sin duda tenemos más opciones, pero por ahí todavía seguimos pensando en este concepto de que vivimos fallados. Bueno, y esto es para mí lo que yo, desde mi mirada, lo que yo intuyo que se viene o lo que me gustaría que se venga. Porque somos muchos los que estamos participando en esta construcción colectiva del nuevo paradigma. No sé si en salud, en bienestar. Probablemente nosotros por nuestra edad no lo veamos, pero estamos empujando y estamos sosteniendo una nueva era, la que se está generando después de haber estado dando vueltas entre estas dos polaridades de remedio alopático, remedio natural, necesito un remedio. Y a mí me emociona profundamente hablar de esto. Porque yo me siento parte activa de sostener este cambio para mi especie, ¿no? Me siento protagonista, me siento que
que me dieron la voz para contarlo y para sumar gente al equipo, más allá de lo que hablábamos con Mica antes de que se conecten, que a mí dar charlas me da un montón de vergüenza y nervios, pero tengo voz y tengo que transmitir un mensaje, así que muchas gracias a todas, a Mica por el espacio y muchas gracias a todas por conectarse, por escuchar, a todas las que van a ver esta charla grabada, muchas gracias porque para mí es realmente muy importante. Y bueno, entonces, todas son teorías, todas son teorías. Las que ya les conté, las que les voy a contar, todas son teorías. Y es muy importante no perder la perspectiva sobre eso. Las teorías tienen un enfoque, ese enfoque depende del signo de los tiempos, de donde surja esta teoría. Hay unos tiempos más de guerras, hay unos tiempos más industriales, que van a tener un tinte más de esas características, hay unos tiempos más tecnológicos, que van a tener esas otras características. Lo cierto es que la ciencia se construye a partir de los resultados de poner a prueba las teorías. Y eso sí es lo importante. Y después también entender que para cada cosa, mejor dicho, para cada resultado de esta puesta a prueba de las teorías, hay papers científicos, encontrarán las que les divierte leer papers, que hay papers que sostienen una postura y hay papers que sostienen toda la contraria, y los dos son papers científicos y están publicados. Entonces está bueno no perder el norte de que son teorías. Y en el marco de eso, ¿qué pasa si no es verdad que vivimos rotos? ¿Qué piensan? ¿Qué tal si no vinimos rotos? ¿Qué piensan si yo les digo que no vinimos rotos, que no hay nada que corregir en nuestros seres, que por ahí tirarle el fardo a que estamos rotos es falta de información, es falta de comprensión de cosas sobre nosotros mismos, y que por ahí con algún buen manual de instrucciones podemos empezar a reflexionar sobre este concepto de rotos. Seguro les pasó, a muchos nos pasó, que fuimos viendo síntomas que aparecían con una lógica temporal. Síntomas, no importa si eran graves o light, que aparecían síntomas en relación a algo, a posteriori de algo, que podemos registrar patrones en base a síntomas. Que si como con no sé quién, me cae mal la comida. Aparte de que me cae mal, o sea, en una primera mirada me cae mal el tuco del gnocchi. Que después de una situación determinada aparece X síntoma. El otro día hice un reel, que después de la separación, cuando logro estar bien, me aparece un síntoma. ¿Y qué hay con eso? Que hay un hilito ahí para tirar, interesante, muy interesante. Entonces, algunos nos vamos dando cuenta de que estos síntomas por ahí son parte de algo más grande. Desde la mirada biológica, nosotros a eso más grande lo comprendemos como adaptación, como una adaptación. El cuerpo no nos está traicionando, no nos está, iba a decir una mala palabra, al contrario, siempre está en intento de adaptación, en intento de regulación, en intento de volver a encontrar el equilibrio. Y siempre está en el intento de sobrevivir o del lado de sobrevivir. Y eso, para mí y para muchos, es el nuevo concepto de salud, ¿no? Es la capacidad de autorregulación que tenemos. Cada órgano, cada tejido tiene una lógica, tiene una función, tiene una inteligencia propia. Mucha de esa información se obtiene a partir de la información embriológica, de las capas embrionarias de cada órgano y cada tejido, y a eso es a lo que accedemos desde la información de las leyes biológicas. Desde la mirada biológica podemos especificar muy bien el tipo de estrés, ya no tener este estrés difuso de
estás nerviosa, estás estresada, sino tengo una necesidad vital insatisfecha, tengo una desvalorización, tengo un tema de contacto, tengo un tema de protección, tengo un tema de aptitud, tengo un tema de ataque, así bien específico, tengo un tema de ataque en relación a mi madre, en relación a mi pareja, mezclando con la información que nos aporta la lateralidad. No me quiero ir por las ramas ni vender el modelo, pero a lo que voy es que gracias a este manual podemos especificar los tipos de estrés. Después les voy a mostrar en algunos ejemplitos. Nueva definición de trauma porque ya empezamos a entender el trauma no como lo que nos pasó, vos te abusaron, vos también, entonces todas las abusadas tenemos esto, sino como lo que a mí me pasa con lo que me pasó, que puede ser distinto de lo que le pasa al otro y al otro y al otro, y que todos tenemos una historia parecida. Lo que nos quedó atrapado en relación a eso, y no necesariamente una emoción, lo que nos quedó guardado, lo que nos quedó registrado, almacenado, programado como un cerco eléctrico o como una alarma para que nunca más vuelva a pasar, para evitar que nos vuelva a pasar, porque eso realmente, si fue trauma, amenazó nuestra existencia. Entonces nos podemos empezar a mirar las heridas, ¿no? Cuando estemos listos, porque por mucho tiempo tenemos nuestras heridas bloqueadas, lo cual es sensato para el sistema nervioso. Reconocimiento especial al sistema nervioso, el eje de nuestra experiencia, estudien todo lo que puedan, somática, el sistema nervioso, el gran recopilador, el gran programador de alarmas, el gran protector, el Liam Neeson del cuerpo. Todo lo que decide el sistema nervioso es en pos de nuestra seguridad siempre, aunque nosotros no lo entendamos y aunque no estemos de acuerdo. El sistema nervioso se corta solo, hace lo que le parece, pero en el sentido de te cuido más que tu vieja. Y lo bueno es que, bueno, ahora se está abriendo un montón de estudio en relación a esto, entonces nosotros podemos entrar en relación, perdón, decime, Mica. No quería interrumpirte, pero acá en este punto es en donde se integran un montón de otras miradas, ¿sí? Desde este punto del origen biológico se junta con otro tipo de experimentaciones, como puede ser en otras ramas, ¿sí? Entonces, desde acá, desde este punto, hay un montón de coincidencia con todas las nuevas miradas de abordaje de actualidad, ¿sí? Entonces, esta nueva definición de trauma, ¿no? Y todo lo que vos vas a plantear después es algo que es matriz de la nueva humanidad, ¿sí? Entonces, ahí te traigo eso. Ay, qué lindo como lo dijiste. Sí. Bueno, entonces me quedé en, bueno, el sistema nervioso, nada que la teoría polivagal, cómo tocar, cómo acceder al sistema nervioso, ¿no? Nosotros hablamos que estamos programados y que nos tenemos que reprogramar, pero realmente, ¿cuánto le entramos a eso, no? ¿Y qué podemos hacer para entrarle a eso, no? Entonces estamos descubriendo que la respiración es un camino, que el contacto con la naturaleza es un camino, que el contacto con el nervio vago directo es un camino, bueno, muchos caminos, ¿no? Cada uno explora los que le resultan. En ese sentido, las neurociencias nos están dando un montón de información, los neurocientíficos están descubriendo un montón de cosas, un montón de relaciones, especialmente que nada es fijo. Que todo se puede cambiar, ¿no? La famosa neuroplasticidad de la que todos hablamos, que es sumamente importante. Bueno, y ¿qué es un divague? La separación, ¿no? De trabajarnos en diferentes compartimentos, que así como nosotros lo vemos, lo llamamos psique, cerebro, órgano, ¿no?
los tres vértices de la tríada del ser, que funcionan como equipo, pero digamos, pero que este todo, ¿no? Que las líneas divisorias son teóricas, son para estudiar, son para abordar, son para hacer unidades de conocimiento, pero en la práctica no hay fronteras. Todo se junta. Todos hablamos del inconsciente, ¿no? Desde la biología, desde las constelaciones familiares, desde todas estas ramas, llegamos a ese mismo lugar oscuro, sin llaves, sin puertas, sin mapa, y que encima se empieza a tocar con el inconsciente de otros, ¿no? De la teoría de Jung del inconsciente colectivo. Bueno, empezamos a unir, a integrar todo, a que hay muchas teorías, como dijiste bien, Mica, ahora que entraste, hay muchas teorías o muchos abordajes o muchas miradas que no se patean más, que son todas, que pueden trabajar todas juntas en equipo, a explicar cosas, a resolver cosas, a cambiar cosas. Y también vamos en este todo junto, ¿no? Que no hay receta única, que no podemos agarrar un protocolo y que a todos les vaya bien, porque eso no pasa. A algunos les va bien y a otros les va mal con el mismo protocolo. Entonces lo más sensato por ahí es trabajar desde la unicidad de cada uno, no desde el protocolo. Y gracias a esto podemos redefinir el concepto de enfermedad, la enfermedad como parte de un proceso adaptativo que involucra, como les dije, un tipo muy preciso y muy definible del estrés. El proceso adaptativo visto, o mejor dicho, es una respuesta a ese estrés específico. Entonces ya no vemos una enfermedad que nos ataca, ya no tenemos un enemigo. Tampoco me gusta caer en la romantización del síntoma, de la enfermedad es mi amiga, la enfermedad es mi mensajero que me vino a decir, ¿no? Es un proceso adaptativo que sigue leyes, que no es un proceso descontrolado. Los tejidos se activan cuando una situación supera mi capacidad de gestión. Esta situación tiene que ver con una necesidad biológica no satisfecha. Por ende, podemos dejar un poco de lado el concepto de guerra, de cuerpo que se vuelve loco, de cuerpo que me autoataca, sino ver que en alguna situación estamos inmersos en un proceso adaptativo que sigue determinadas leyes, que tiene sus tiempos, que tiene sus tránsitos, y todas las cosas que vamos viendo van a obedecer a un proceso. Entonces, ahora podemos ver que la enfermedad no es lo contrario de estar bien, sino que la enfermedad puede ser vista hasta incluso como parte del proceso de volver a estar bien, si entendemos estar bien como estar sin síntomas o estar con la menor cantidad de síntomas posibles o con síntomas lo más fáciles de manejar posible. Básicamente estar bien es poder tener la flexibilidad de adaptarnos a todas las circunstancias. Entonces, que yo haga una adaptación a determinada situación que me sobrepasa también es estar bien. Porque si no me pudiera adaptar es porque estoy muerto. Y bueno, y empezar a dejar de ver el tema de la culpa y del castigo y de que hicimos cosas mal, ¿no? Que teníamos de antes, en pos de tampoco dejarlo ahí tirado, ¿no? Porque hay información de la cual nos podemos hacer cargo. ¿Qué sentido, por qué aparece esta específica adaptación en mi vida y no otra? ¿Para qué la estoy usando? ¿Para que me ayude a sobreponerme de qué? ¿Para que me resuelva qué? ¿Y qué tal si eso, que no lo estoy pudiendo gestionar porque me sobrepasa, lo puedo empezar a mirar y lo puedo empezar a tratar de gestionar desde algún otro lugar? Desde la mente, desde la psique, desde obtener o conectar con algún otro recurso que no tenía o que no sabía que tenía, pero sí tenía.
digamos, para dejar de necesitar esa adaptación, ¿no? Y después, también empezar a ver que dentro del proceso, dentro de la adaptación, los síntomas también tienen su propio sentido. La fiebre tiene un sentido, tiene un sentido combinado con el accionar de los microorganismos. El dolor tiene un sentido que muchas veces es el de inmovilización o el de comunicar una cosa importante. El dolor muchas veces es el yeso de la naturaleza. Estar en cama tiene un sentido, estar en convalecencia tiene un sentido. Y obviamente podemos seguir tomando remedios alopáticos o naturales, sí, pero ya desde una mirada de cuál es el sentido de todo este circo, de todo este evento que se está montando, ¿no? Tomar remedios, pero también podemos tomar conciencia. Podemos hacer tratamientos, podemos tomar decisiones, podemos hacer muchísimas cosas en paralelo, podemos aprovechar la convalecencia para muchas cosas. Lo importante es que por ahí ya con abrir todo este panorama podemos empezar a elegir, podemos empezar a tomar nuestras propias decisiones en base a lo que nosotros nos conocemos y a todo lo que esta información va revelando de nosotros mismos. Y como les dije, probablemente esta información no sea nada nuevo, probablemente el mérito de Hammer, que es un montón, sea de haberlo compilado y de haberlo puesto todo junto, porque por ahí probablemente esta información ya estaba accesible para otras civilizaciones. Nosotros, o por lo menos yo, entré en contacto hace no mucho tiempo, a la vez que se me fueron cayendo las ventas, ¿no? Me dejé ahí la epigenética. Bueno, dos palabras sobre esto, ¿no? La genética misma, la sociedad genética misma ya se pronunció sobre la supremacía de la epigenética, ¿no? No necesariamente somos víctimas de la genética porque el entorno nos aporta y nos aporta mucho, y ese entorno puede cambiar y puede cambiarnos. Y la genética ya lo dijo, la que va es la epigenética. La epigenética nos confirma que el cuerpo está completamente escuchando, no es que se pronunció con Sharpie hace un montón de tiempo y listo. Se puede ir refaccionando, se puede ir transformando. Bueno, y esto que les decía, ¿no? Probablemente todo esto que les cuento no sea nada nuevo. Algunos estamos entrando en contacto en el último tiempo, en la medida que se nos fueron cayendo las vendas del viejo paradigma o de las dos polaridades del viejo paradigma, y volvimos sí, como a habitar nuestro cuerpo como propio, habitar nuestro cuerpo sin tanto miedo, y volvimos y volvamos, ojalá volvamos a decidir desde adentro nosotros mismos, con compañía de un médico, con consulta de un médico, pero sabiendo que somos mucho más que un diagnóstico, que somos mucho más que un estudio de laboratorio, somos una inteligencia en constante adaptación, y esta adaptación implica, o mejor dicho, es la que nos posibilita estar en constante reforma, en constante refacción. Y eso para mí es uno de los grandes puntos de contacto de lo que hablábamos antes, de cómo vos, que sos arquitecta y te dedicas a esto, te terminaste dedicando a esto otro, porque en definitiva es la naturaleza mostrando que estamos en constante refacción para ser cada vez mejor, para ser más aptos, para sobrevivir y para que la especie nuestra siga poblando esta tierra. Este mecanismo de regenerarnos a nosotros mismos, de refaccionarnos a nosotros mismos cada vez que lo necesitemos, te habla ya de no de falla, no de error, sino de que estamos completos, de que somos perfectos tal como somos, no necesitamos mucho más que
podernos comprender. Y bueno, como les decía, como les puse ahí, no les quiero vender nada, no son nuevas verdades para aceptar, como ya hemos aceptado antiguos modelos, antiguos paradigmas. Es información. Información para experimentar, información para volver a nuestras vidas, a ver qué descubrimos y cómo nos va con esta información. Y bueno, y la imagen que elegí es porque tal vez las vendas siempre estuvieron mal colocadas, ¿no? Porque tal vez las vendas no eran para los ojos. Y ahí estoy viendo que puse mal un acento. Bueno, y acá les comparto unos casitos rápidos, cortitos, los últimos que tuve, de las chicas con las que trabajé, si Igual, les interesa. Sí, antes de que pasemos a eso, les preguntamos sí. si alguna de ustedes tuvo o está teniendo alguno de estos 4 ejemplos. Algo así como Hashimoto, acidez, ¿sí? Cervicales, porque esto nos va a tocar. Entonces Contractura. es importante que lo digamos antes de que vos pases a contar todo. Esto les va a tocar todos los rieles. O sea, si lo estamos padeciendo, ¿decís alguna de esto? O sea, Sí, sí, yo era trastornos digestivos, todo lo que se te pueda ocurrir, Ok. pero Contractura. contractura. Acá estoy. Después del Yo trastorno. también, de trastornos digestivos, así como de me cae mal la comida. bien. Trastornos digestivos está en el top 5, en el puesto número 1. Igual Siempre Hermoso. rankeando. Ujú. Hashimoto también está muy, también algo que está pegando en los últimos años bastante. Sí, sí. Bueno, si se fijan, Hashimoto es un constructo teórico nuevo. O sea, nuestras, nuestras madres, por hablar solamente de una generación atrás, en sus épocas, no tenían Hashimoto porque no existía el concepto. Y eso también es interesante de ver, ¿no? A eso también le llamamos avance de la ciencia y es interesante de ver. Bueno, ¿quieren que les cuente rápido los casitos? Me preguntan, me interrumpen. Igual decirles que yo no sé si esto lo hablamos en esta versión o en la que no quedó grabada, pero la idea cuando trabajamos con esto, mismo incluso cuando trabajamos con biodecodificación, es, nada es un diccionario. No es un diccionario de cosas, de términos, de buscamos Hashimoto y es tal cosa, o buscamos tiroides y es tal cosa, porque cada caso es único y hay que trabajar en profundidad con los síntomas de cada cliente. Yo les voy a contar casos reales, porque les voy a contar lo que descubrimos en ellos. Por ahí sirve, o por ahí en lo que descubramos en ustedes sean otras cosas. Entonces, no, nada de lo que yo diga, tómenselo a modo diccionario. Al contrario, es hipótesis y apertura. Entonces, esta chica tenía el diagnóstico de Hashimoto, que se llama hipotiroidismo Hashimoto, que es niveles de la hormona TSH, que es la hormona precursora de la T3 y T4, que es la que la T3 y la T4 es la que se fabrica en la glándula tiroides, pero estas T3 y T4 están bien, por eso se llama hipotiroidismo subclínico. Lo que tenía un poquitito alterado eran los valores de TSH, y a nivel clínico sí, cansancio, fatiga, y por supuesto el Hashimoto lleva la etiqueta de autoinmune. Lo cual a veces las palabras que usamos también encierran la posibilidad de meternos en un conflicto o en un bucle o en una.
en una. Entonces, con esta chica trabajamos con dos hipótesis que encontramos, con una doble hipótesis. Una es a nivel hipófisis. Si yo no voy muy técnica, me dicen, me bajan de un ondazo, voy a tratar de que no. Doble hipótesis, adaptación a nivel de la hipófisis, que es una partecita de adentro del cerebro, central del cerebro, que es el lugar en donde se estimula la TSH. Y esto tiene una relación con que el individuo necesite o considere que necesita ser más rápido para alcanzar algo que es vital en su vida, nosotros le llamamos el bocado, algo que tenemos que atrapar que es esencial para nosotros. Entonces, al tener permanentemente este sentir de se me escapa, no llego, la adaptación es aumentar el nivel de TSH. Pero, como toda adaptación, tiene dos partes, dos fases, le llamamos nosotros, aumenta la TSH y la salida de la adaptación es una caída de la TSH, por ende un freno al metabolismo. ¿Qué pasa? Mi clienta solamente registraba su cansancio, su TSH baja, su TSH ok o su TSH alta no era registrada por ella, pero sepan que ella siempre estaba, no era registrada por ella ni era registrada en sus estudios, porque siempre que se hacía los estudios se los hacía porque se sentía mal. Sepan que siempre se estaba balanceando en una adaptación que subía y bajaba, entraba y salía, con por ahí sí más predominio de, o más estirado, la salida y la TSH baja, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros le llamamos en biología recaída, ¿no? Que es toda adaptación que me sirve, la vuelvo a usar, la vuelvo a usar, la vuelvo a usar, y cuando se hace tan interminable, lo que predomina es el cuerpo más cansado, la fase de reparación, la segunda parte, la etiqueta crónica para la medicina, para el modelo biomédico, es el predominio de la fase de la salida, que es el nivel bajo. Encontramos clarísimo en ella ese sentir de tener que moverse más rápido que el ritmo habitual, que el ritmo natural, para que no se le escape algo de las manos. Lo encontramos súper fácil a nivel laboral y a nivel familiar, familia de origen. Les dije doble hipótesis, entonces también nos metimos con los conductos de la tiroides, no la glándula, sino las mangueritas por donde se transportan las sustancias. Y este tejido se adapta con el sentir de hay que hacer algo ya y nadie hace nada. Esta adaptación responde a esta sensación de tener que actuar frente a una amenaza, frente a un problema, y por alguna razón no se está haciendo, no se puede hacer, porque estás atado, porque te sentís atrapado, no escuchado, nadie se mueve, están las cosas trabadas. Nosotros le llamamos impotencia frontal. ¿Qué es lo paradójico de todo esto? Es que cuando activamos esto, también activamos a nivel comportamiento la corteza frontal, que nos tiene anticipadas, nos tiene ansiosas, nos tiene en tensión, nos tiene todo el tiempo pensando en el futuro y pensando cosas malas sobre el futuro. No sé si les suena. ¿Viste? Está tan popularizado que la corteza frontal tiene que ver con decir la verdad, con andar sin filtro, con... Puede ser, pero gran parte de la corteza frontal es la que se dedica a mirar para adelante. Y de ahí esta cosa de la ansiedad en bucle, y esto que va a pasar va a estar mal, y me va a salir mal, y bueno. Encontramos en ella también este sentir, ¿no? Ella veía
venir las cosas, veía venir las cosas y veía que nadie movía un dedo. Entonces todo lo que había que hacer a nivel familiar recaía en ella, a nivel laboral recaía en ella. Muy claro, lo enganchamos muy, muy claro. En este caso, que fue re lindo trabajo, hicimos un cruce con su información de diseño humano, no sé si saben, diseño humano es la que se viene a nivel información astrológica. ¿Cómo es su energía vital? ¿De qué centro proviene su energía vital? En este caso provenía del sacro. ¿Y cómo era su autoridad? Que en este caso era emocional. Entonces tenía este choque de que tenía en el cuerpo recibiendo las respuestas rápidas. Esto que les estoy contando es diseño humano, no es 5 leyes. Tenía en el cuerpo el registro de las respuestas rápidas, pero al mismo tiempo se tenía que tomar tiempo para procesarlas. Entonces estas dos cosas a veces chocaban. Esperar para responder, pero yo ya tengo la respuesta, y había como una cierta tensión ahí dando vuelta. Bueno, con toda esta información que sacamos de la biología y de su diseño humano, se fue a probar algunas cosas, está probando algunas cosas, y esa es la idea, ¿no? La idea es, no vas a charlar conmigo y resolver tu Hashimoto, no es por ahí, no pasa por ahí, pero a ver, ¿qué de todo lo que vemos te sugiere para hacer qué ajustes, y por ahí empezar a tratar de usar cada vez menos la adaptación, o más leve o menos intensa, menos veces en el año calendario, con menos picos, y fundamentalmente, que para mí esta es como la gran clave de todo esto, es desde la mente, que es por ahí desde donde comprendemos todo esto, le estamos mostrando al cuerpo cómo lo habíamos dejado solo, pero ahora ya no. O sea, no se me escapa que estoy sintiendo, que me estoy sintiendo que no me dan las manos para atrapar, que me siento presionada por algo y nadie se mueve. No se me escapa que me está pasando todo esto, y no se me escapa que si esta situación es muy intensa y me sobrepasa, voy a terminar reclutando al cuerpo, voy a terminar reclutando a la biología para que se haga cargo por lo menos de la parte más material del asunto, pero ya le estoy dando un correlato de esto está vinculado con esto va a actuar, yo voy a ver qué va a actuar, y solamente con entender la correlación, muchas veces los síntomas terminan siendo un poco más light. Eso es lo que en todos los casos pasa. Hay gente que no termina de resolver o de dejar por completo atrás los síntomas, pero lo que sí pasa es que se achican un montón, y para mí es por la comprensión, es por sacarlos a la vereda del sol, por sacarlos del inconsciente desde donde siempre trabajaron. Acidez, les voy a contar este casito chiquitito. La acidez es un síntoma que se da cuando lo que se adapta es la parte de arriba del estómago. El estómago es una bolsita, ¿vieron? Una bolsita grande con una partecita acá arriba. Lo que se adapta es esto. Es un síntoma que también se siente a nivel del esófago. Es un síntoma súper molesto. Es un síntoma de estrés en el momento. O sea, en el mismo momento que siento la acidez, es el mismo momento en el que estoy teniendo el tema, y el tema es contrariedad en mi territorio. Una bronca, un sometimiento injusto, un ser cuestionada en mi rol, en mi posición, una cosa que me da un montón de bronca. Clave la palabra territorial. Una situación en la que probablemente yo tenga que salir, resolver, activando, aunque no quiera, mi modo lucha. Por eso hace tanto sentido que la acidez viene de la mano con la baja del apetito, porque yo no puedo comer y luchar al mismo tiempo, o no puedo salir a luchar con el estómago lleno. Y esto también viene de la mano con probablemente una sensación o un brotecito o una cantidad mayor a lo normal de agresividad.
¿no? No necesariamente constelación agresiva que le llamamos, pero sí por ahí un poco más de bronca, un poco más de puño contra la mesa, ¿no? Es un modo de lucha. Todo tendiente a resolver la situación contraria, la situación, sí, la situación de ira, la situación que me está contrariando en mi propio territorio. Por supuesto también se puede tomar antiácidos, se puede, todo, ¿no? Esta persona que yo les cuento es un hombre diestro. Estaba cansado de que todos los días de su vida una mujer le dijera lo que tenía que hacer, una mujer que él consideraba que no sabía tanto como él y que no se le podía plantar, no le podía discutir y obviamente no se podía enojar. No podía hacer nada más que comérsela. Cervicales. Cervicales. Acá les puse, bueno, contractura, dolor, digamos, es distinto el cuadro de la contractura y del dolor. Uno es como una rigidez, ¿no? Predomina el patrón rígido, que no me puedo mover por ahí para un lado, para el otro, se me queda trabado el músculo ahí. El dolor puede ser muscular, el dolor puede ser óseo, el dolor puede ser a nivel de las fascias, hay muchos tejidos que corren por ahí, pero en todos los casos, en esta zona de las cervicales, estamos hablando de altas desvalorización intelectual y un poco más bajas con esta cosa de tengo que agachar la cabeza en contra de mi voluntad. Tengo que someterme frente a una situación que normalmente es inesperada y es vista por ahí para mí como injusta, ¿no? Bajo la cabeza frente a una injusticia inesperada. Esta persona, mujer, decidió bajar la cabeza frente a una situación de injusticia inesperada con su hermana y al día siguiente se levantó con dolor. Con un dolor, una semana de dolor. Empezó como contractura patrón rígido y después se fue ablandando hasta dolor. Y para meter acá lateralidad, un poquito de lateralidad, les dije, esta persona es una mujer, esta persona es una mujer zurda, biológica, y las personas zurdas en su lado izquierdo representan a todos sus pares. En su lado derecho tienen a su hijo y a sus hijos y a su madre, solamente. O a todo lo que se vea, se considere como hijos o madre. Pero del lado izquierdo tienen a todos sus pares. Y les dije, esta situación era una situación con su hermana, con lo cual era clarísimo que izquierda es izquierda de la zurda. Entonces, toma esta decisión que le cuesta tomar, ¿no? Y aparece el dolor de la adaptación. Bueno, y les cierro con trastornos digestivos. Ahora, por ejemplo, está de moda el SIBO, que les puse ahí, pero después si quieren, las invito a ver un video que hicimos con la médica con la que damos charlas sobre SIBO. Igual, cada caso es específico, cada caso hay que explorarlo, pero hay que ver los síntomas específicamente de que tenga cada una, pero en general tenemos, por ejemplo, el pack de distensión abdominal, hinchazón, gases, que nos indican que la adaptación se está dando a nivel intestino delgado, ¿sí? El SIBO es a nivel intestino delgado, el SIBO habla de un sobrecrecimiento de bacterias, que hoy últimamente le dicen SIBO sin medir la cantidad de bacterias, le dicen igual, pero no importa, como, o se cree que la distensión, la hinchazón y los gases es por una mayor cantidad de bacterias que lo que debería haber. La realidad es que en esa zona y en todas las zonas hay bacterias, pero enfoquémonos en intestino delgado. Intestino delgado es la parte del tracto digestivo
que se encarga de terminar de sacar del bocado lo que sirve y permitir que siga circulando lo que ya no sirve. Y a veces este proceso cuesta, y yo no estoy hablando de la comida, que probablemente es lo más fácil de que pase, sino de otro tipo de bocados que nos tragamos y nos comemos, y después tenemos que discernir y separar lo que sirve de lo que no sirve, y terminar de aceptar situaciones chotas, y terminar de soltar la parte más chota de la situación después de haberle sacado del aprendizaje, y pasar la página. No es casual que este síntoma sea de los más frecuentes en las consultas de todas, no solamente las mías, las consultas de todas. Después les puse ahí constipación como parte de los trastornos digestivos, porque sí, porque podría ser que a veces venga todo junto, que venga después. Hay la musculatura del intestino delgado o del intestino grueso, en momentos se frena su motilidad, frena su peristalsis, baja la velocidad, esto puede causarnos constipación, a veces se acelera y nos causa el efecto contrario. Podría ser también otra partecita del cuerpo que se llama mucosa rectal, que es el tejido que está ya un poco más en la puerta de salida, al que le pega una cuestión de rol, de posición, de identidad, obviamente también vivida con ira, con cosas muy parecidas a lo que les conté sobre la acidez, no sé cuál es mi lugar, me sacaron de mi lugar, me pusieron en otro lugar, esta situación no me gusta, esto también es territorial. Y ¿qué más les puedo contar acá? En trastornos digestivos tenemos el estómago, bueno, aparte de la acidez que les había contado puntualmente, tenemos otra parte del estómago, que es la parte grande, ¿no? Que a veces se siente que la distensión es a nivel estomacal, a veces pueden sentir eructos, esa es la clásica del estómago, a veces pueden sentir esta sensación de repetir, ¿no? Los famosos, perdón lo escatológico, pero la sensación de los eructos con gusto, que también tiene que ver con bocado indigesto, tiene que ver con me tragué algo, me comí algo que no lo puedo terminar de digerir. Y por eso la dejé para el final, porque trastornos digestivos es lo uno en el ranking, y ¿saben qué es lo más loco? Casi nunca es por el alimento en sí. Siempre encontramos otro tipo de cosas atrás. Y muchas veces sí es por el alimento, pero es por un montón de cuestiones en torno al alimento, ¿no? Como por ejemplo, como tal cosa con idea. Como, no sé, si como pizza me constipo. Y si yo como pizza con la idea de que si como pizza me constipo, porque ya estoy predisponiendo para lanzar una adaptación a nivel intestinal en relación al alimento que le acabo de mandar, más allá de que el intestino va a hacer su propia selección y análisis, probablemente, como ya viene con este alimento es constipador, el tiempo que tarde o el detenimiento con el que haga ese análisis va a ser más grande, entonces se va a frenar la peristalsis y el resultado final va a ser la constipación. Entonces, no es alimento, pero sí es alimento. Y bueno, acá se abre todo un tema enorme que ya lo charlaron con Karina, en donde las mujeres con estas visiones nos empezamos a tocar y a encontrar y a empalmar, ¿no? Bueno, y no les puse más casos, nomás, nada, ahí tienen mis datos, y yo muy agradecida de nuevo por la posibilidad de ser escuchada para contar esto. Buenísimo, buenísimo, Glo. E igual estás en el chat, así que también la pueden contactar ahí en nuestro canal.
de Mujeres Visionarias. Me gustaría dejar de grabar, vos que sos host, si me lo devolvés. ¿Están Devolver preparadas? que ¿Están todo- preparadas para que yo haga lío de vuelta? Ah. A ver si yo te lo puedo pedir. Reclamarte al anfitrión. Deberías hacer clic nada más. Bien, yo ya soy anfitrión. Vamos a parar la grabación.